Jesús vino hace 2000 años. Sí, hermano, ustedes lo saben, todos lo sabemos porque hace 2000 años Jesús estuvo acá. Y cuando estuvo acá, miren lo que encontré. Fundó una iglesia. Sí, claro, una sola iglesia. Y mira lo que nos dice Marcos 3:7. Dice, a Jesús lo seguía gran multitud, muchísima cantidad de personas. Y en Marcos 3, del 13 al 16 nos dice, y llamó así a los que él quiso. ¿Qué quiere decir? Que Jesús escogió a sus propios seguidores. No les llegó cualquiera. No llegó allá y levantó uno la mano y dijo, yo Jesús voy a hacer mi propia iglesia. No, Jesús escogió a los 12. ¿Y para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Además nos dice, y escogió a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Mateo 16 del 13 al 19. Escuchémoslo porque es que aquí se nos fundamenta todo. Y dice, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién dice que soy yo? Y mira lo que dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se regocijó cuando le dijeron eso y dijo, bienaventurado eres, y escúchalo muy bien, le dijo, Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, que tú eres Pedro. ¿Cómo así? Primero le dice Simón y ahora le dice Pedro. Recordemos qué significa Pedro. Pedro es piedra. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra. Primero le dice Simón y ahora le dice que Pedro está diciendo piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué significa Pedro? Roca. Primero le dice Simón, ahora le dice Pedro. ¿Para qué, hermanos? Para que no van a salir con el cuentico, como salen muchos que dicen que Jesús se voltea y le dice así, dice, yo soy roca y yo sobre mí voy a edificar mi iglesia. Eso dicen unos, otros dicen que es una roquita, una rocota. Y aquí nos aclara algo. Está hablando del mismo Pedro, el mismo Simón que le puso Jesús Pedro, ¿no? Entonces nos dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hace 2000 años Jesús fundó una iglesia y dice que nada ni nadie la podrá destruir. Hace 2000 años. Y miremos lo que nos dice Efesios 4, 11, 13. El mismo, escúchalo muy bien, el mismo, por si acaso les queda alguna duda, el mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús los escogió, el mismo Jesús escogió su pueblo, su iglesia, hasta que ¿qué? Hasta que todo ese pueblo que ha llamado a los 12 apóstoles que han traído para formar la iglesia de Cristo, dice, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús escoge su iglesia desde hace 2000 años. No muchas, es una sola iglesia y escogida toda desde el inicio por el mismo Jesús. Ahora miremos lo que nos dice Efesios 20:22. Edificaos, escúchalo muy bien, hermanos, porque es que ahora los amigos protestantes dicen que ellos hablan directamente con Dios, pero están dejando de lado la palabra. ¿Qué nos está diciendo la palabra, hermanos? Escuchémoslo muy bien. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Tenemos que formarnos por medio del fundamento de los apóstoles y profetas. Quiere decir que Jesús va a dejar a sus apóstoles, 12 apóstoles, y va a dejar profetas que ya nombró, que nombró también pastores, maestros, ¿cierto? En su iglesia. ¿Quién los nombró desde un inicio? Jesús, ¿cierto? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Sí, claro, Él es nuestro maestro más grande, pero dejó encargado a los apóstoles y profetas para que dirijan su iglesia. No es que yo llego y me levanto y miro al cielo y entonces me dirijo directamente. Hagámosle caso a lo que nos dice la palabra, hermanos. Si nos dice que tenemos que ser edificados sobre los apóstoles y profetas, hermano, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y quiénes son los apóstoles? Primer apóstol,
Pedro, que lo dejó como cabeza, y desde ahí la Iglesia Católica ha venido en sucesión apostólica y nunca ha dejado de tener un solo apóstol que ha sido la cabeza Pedro y que han formado, es lo que nosotros llamamos en la Iglesia Católica los papas, el padre de la Iglesia, que fue como padre que lo dejó Jesús a Pedro, ¿cierto? Y han venido hasta este momento 267 hermanos. ¿Quién? Que por sucesión apostólica se han venido formando, ¿cierto? Ahora miremos por qué habla usted de sucesión apostólica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Está en la Biblia protestante, hermano. Seguramente tú nunca lo has visto. Mira lo que nos dice Hechos 1, del 15 al 25, nos dice, Pedro nombra al sucesor de Judas. ¿Quién lo nombró? Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús lo dejó como cabeza de la iglesia y él es el que tiene la autoridad de formar la sucesión. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia no se va a formar de otro lado, sino de la misma que partió por la que formó Cristo. Y si a ustedes de pronto les queda un poquito difícil, mira lo que nos dice Hechos 15:7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones, vosotros sabéis que hace ya un tiempo el mismo Dios escogió que los gentiles oyesen por la boca de ¿quién? De Pedro, la palabra del evangelio y creyesen. ¿Cierto? Hermano, está demostrado. ¿Qué podemos hacer? Si tú tienes un versículo o un capítulo donde me puedas decir que es que cualquiera puede formar su propia iglesia, me gustaría conocer.